Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Hoy es un día histórico y este programa y este servidor le dan siempre seguimiento a los días históricos, a las fechas memorables, para orientación de la juventud, ¿verdad?, que no lee, que no le interesa la historia, que no conoce su país, etcétera. Pero bueno, el caso es que le damos un seguimiento permanente durante todo el año a los días que representan algo diferente al resto del año normal. Y hoy seguimos esa línea. Hoy, repito, es un día histórico. Para el que lo dude, que escuche lo que tiene que decirles Cundo Camarena. Soldados valientes, que empezó la revolución, hay poder de principio, que reclama, descaró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra. ¿Lo oyeron? Parte, porque continúa. Abreviamos el himno de la Revolución de Abril, compuesta por el maestro Aníbal de Peña, sin que se le haga un homenaje. Vivo, vivo, vive en los Estados Unidos, donde se fue como inmigrante, como se fue como exiliado económico, ese gran pianista y compositor de Cuchumil, obras maravillosas, el himno de la revolución. Hoy se cumplen 54 años del estallido constitucionalista, 24 de abril de 1965, hace 54 años, repito. Brevemente, las primeras elecciones libres en 38 años se celebraron el 20 de diciembre de 1962. Fueron ganadas por la fórmula Juan Bosch, segundo Armando González Tamayo, en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano. Juan Bosch y González Tamayo se juramentaron el 27 de febrero de 1963. Y desgraciadamente, el 25 de septiembre de ese año, se produjo la traición septembrina. El malvado y funesto, traicionero golpe de Estado contra el gobierno constitucional y democrático, quizás más democrático de la cuenta, pero eso es otra cosa, que encabezaba el prócer Juan Emilio Bosch y Gaviño, sin quitar los méritos del vicepresidente, el médico y luchador antitrujillista en la clandestinidad, segundo Armando González Tamayo, también fallecido. Entonces surge un movimiento civil
dirigido por quien quedó como jefe político aquí, aunque algunos quieran negarle ese mérito, el prócer José Francisco Peña Gómez, y un movimiento militar que fue creciendo también. Bueno, para no cansarles el cuento, el gobierno provisional, el gobierno de facto, descubrió la conspiración. Primero hubo un alzamiento contra ese golpe, el que encabezó el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, en las Manaclas, en las escarpadas montañas de Quisqueya, como él mismo dijo. Y ahí murió él y sus compañeros, fusilados, asesinados. Pero bueno, siguió el movimiento en las Fuerzas Armadas Dominicanas, en todos los estamentos, incluyendo en la Policía Nacional. Movimiento encabezado por los coroneles Francisco Alberto Camaño de Ño y José de Jesús Morillo López. Y entonces va creciendo, pero vienen las reuniones de civiles y militares y eso. Finalmente viene la delación y el movimiento es en gran parte desarticulado. Por eso, el primer ideólogo del movimiento constitucionalista, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, mi amigo Rafaelito, ¿verdad? Es enviado, por ejemplo, a Chile como agregado militar y otros, pues, a diferentes lugares, pero sigue el movimiento, asume el mando el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, convertido ya en héroe nacional y después presidente de la República. No presidente de la República en armas, ese es un disparate. Presidente de la República juramentado por el Congreso, que había ganado junto a Bosch el derecho constitucional y que se reunió bajo la presidencia del doctor Rafael Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto en ese momento vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente provisional, porque el presidente del Senado y presidente del Congreso se encontraba en el exilio, el doctor Juan Casasnovas Garrido. Bueno, entonces ¿qué pasa? Se va formando este movimiento y vienen muchas cosas, incluso la detención del alto mando de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército Nacional, en momentos que lo dirigía un gran militar, el general Rivera Cuesta. Pero viene ese movimiento y entonces el doctor Peña Gómez habla por Radio Comercial, la emisora de don José Brea Peña, un patriota, un empresario de mentalidad progresista, ido a destiempo. Peña Gómez habla para pedirle al pueblo que se lance a las calles. Eso lo oí yo, porque yo estaba ahí. Jimmy Sierra no estaba ahí. Era un niño de teta. Bueno, y entonces van a buscar preso a Peña Gómez a la salida de Radio Comercial. Pero ya el pueblo está en las calles motivado. Peña Gómez pidió que apoyaran a los militares. Y efectivamente, ahí se van desarrollando los acontecimientos y el movimiento constitucionalista, ahora encabezado por el coronel Camaño, pues sigue ganando terreno. El primer ideólogo, mencioné al coronel Fernández Domínguez, regresa al país, viene desde Chile, va a Puerto Rico, y de ahí en un avión de los Estados Unidos a San Isidro, porque él inteligentemente dijo: yo soy compañero de armas de ellos, los levantados, yo voy a hablar con ellos para que dejen las armas y lleguemos a un acuerdo, y le dan autorización y entra a la llamada zona constitucionalista, donde ya es miembro del gabinete del héroe nacional y su compañero y su amigo Francisco Alberto Camaño de Ño, que estaba en el Palacio Presidencial Constitucionalista, en lo que era el edificio Copelo, en la calle del Conde, esquina
esquina Sánchez, entre la Sánchez y la San Tomé, ahí está el edificio, ahí estaba el alto mando. El coronel Fernández Domínguez, bueno, regresa y dice que él tiene que hacer una acción grande, porque empezó el movimiento, pero él no estaba integrado. Se consideraba con un deber ante el pueblo. Y decide una acción heroica, pero inútil, tomar el Palacio Presidencial, símbolo político de la nación. El coronel Camaño trata de disuadirlo, igual que el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno constitucional y democrático del coronel Camaño, el almirante Manuel Ramón Montesarache, mi amigo Papito, que también falleció. Él insiste, porque cree que tiene esa responsabilidad moral, ese deber patriótico, y va a tomar el palacio. Y entonces ahí muere, junto a otros héroes. Primero recibe un balazo en una pierna, y otro también. Él gana espacio para ir a socorrerlo, pero lo están acechando. Francotiradores desde el Palacio Nacional, desde que levanta la cabeza, ¡bam!, muerto. Igual que Juan Román, ¿verdad?, el líder del 14 de junio, porque había muerto, recuerden, el doctor Tavares Justo. Entonces, queda como jefe Juan Román. Tengo un pequeño lapso ahora, hombre valiente y aguerrido, como muere ahí. Y ahí muere Ilio Capocci, miembro de los Hombres Rana de Mussolini, pero que se convirtió en constitucionalista e internacionalista, y vino aquí a formar parte del cuerpo de Hombres Rana que formó el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, y dirigía el entonces comodoro, capitán de navío, lo que ustedes quieran, Montes Arache. Como también había otro Hombre Rana, un francés que murió peleando por los dominicanos, André Rivière. Pero Capocci muere ya cuando salta la verga y está en el patio del palacio. 72 balazos a este héroe nacional. Bueno, olvidado por completo, contrario a otros que se han pasado la vida cobrando como héroes. Pero bueno, algunos cobrando, algunos con razón, otros especulación por generaciones, pero eso es otra cosa. El caso es que ahí muere el coronel Fernández Domínguez. Oye, qué barbaridad, qué baja tan grande. Ahí muere Juan Ramón, ahí muere Capocci, y muere otra figura importante de la vida pública dominicana que muere ahí. Hay una calle que lleva su nombre, pero bueno, ahorita lo recordaré. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento sigue avanzando. Ya están listos para coger San Isidro. Oiga eso. Donde está la mayor parte de las fuerzas conservadoras. Llamémosle de las fuerzas regulares. De las fuerzas regulares. Y ya han avanzado y han tomado el puente. El único puente que había de acceso. Toman el puente los constitucionalistas y avanzan. Entonces, hay una carta. Bueno, yo no voy a decir el coronel que la firmó, porque no fue él. Le ordenaron hacer esa carta. ¿Quién? El gobierno del presidente de Estados Unidos, tristemente célebre, incluso para los estadounidenses, Lyndon Baines Johnson, pidiendo la intervención para evitar que los comunistas cogieran el poder y pusieran aquí a otro Fidel Castro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede y viene a ser que 42,000 soldados de los Estados Unidos, de la línea aerotransportada, llega a República Dominicana el 28, apenas 4 días después. Recuerden, 24 de abril, 28 de abril, vienen y entonces ya ustedes saben, obligan a retroceder a los constitucionalistas, cercan el país, lo dividen, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes, los constitucionalistas, civiles y militares, con esos ideales maravillosos, pero
frente a la primera potencia del mundo. No, imposible. Entonces siguen las operaciones. El 15 y 16 de julio, por ejemplo, el teniente general Bruce Palmer, lean la biografía de él, Bruce Palmer le dice a Lyndon Johnson: en 48 horas habré tomado la zona constitucionalista. Y así se lanzó y fue derrotado, humillado. Él, que era el vicepresidente, de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, de esos gobiernos títeres de tiranos que mandaron tropas para que la OEA legalizara la invasión de Estados Unidos. Y el jefe era un gordo, yo lo conocí, un borracho, drogadicto, sinvergüenza, ¿verdad? Era el jefe, el general que sé yo que vaina, un charlatán, ¿verdad? No, el jefe era Bruce Palmer. Y que va a tomar la ciudad, ahí fracasa. Sin dejar de decir que 15 y 16 de julio se produjeron los bombardeos de la zona constitucionalista. Eso lo viví yo. Lo vi y los oí. Los cañones, las bombas cayendo. Jimmy Sierra no. Ese no oyó ni vio un cohete chino. Vamos a hablar claro. Entonces, nada, siguen avanzando. Y se derrotado el general Bruce Palmer, teniente general, 3 estrellas, derrotadas las tropas de la primera potencia del mundo. ¡Qué valor de esos constitucionalistas! Dirigidos por el presidente de la República, héroe nacional, coronel Francisco Alberto Camaño. Rafaelito había muerto. Llega el 28, 29, llega. Coño, y ya el 19 de mayo muere. El asalto a Palacio es el 19 de mayo. Entonces, ¿qué más les digo? Así improvisando. ¿Qué más les digo? Les digo que, bueno, entonces comienzan las conversaciones. Estados Unidos manda sus representantes diplomáticos, los representantes del gobierno dominicano, ¿verdad? Aparte de Camaño y Héctor Aristi, ministro de la presidencia, eran ministros porque era la constitución de Juan Bosch del 63. El canciller de Camaño, doctor Jotin Curi, un héroe nacional olvidado, el canciller de Camaño, y así otras figuras notables, militares y civiles. Bueno, y de allá viene, por ejemplo, Ellsworth Bunker, lo recuerdo perfectamente. Ellsworth Bunker, el pato macho del mangoneo, porque vivía, le buscaba la vuelta, buena persona, buen mediador, y otros más que mediaron, y de otros países también, como el general Ingarrique, el jefe de Estado Mayor del ejército hindú, que estaba aquí mediando y simpatizaba con los constitucionalistas. Ingarrique, está la historia. Aprende, Jimmy Sierra, aprende. Entonces, ¿qué más? Porque es demasiado lo que habría que decir, y no es posible. Bueno, nada, entonces se llega a un acuerdo. Vamos a avanzar. Un acta institucional con un presidente provisional, un gran presidente, doctor Héctor García Cáceres, o doctor Héctor García Godoy, como ustedes quieran, de Moca, un ilustre diplomático, que había sido canciller de Juan Bosch, y antes había sido embajador en Inglaterra, y murió de apenas 49 años, envenenado, mientras cenaba en un restaurante, envenenado porque regresó al país y ganaba las elecciones de 1970. El peje, le decían, el peje. Yo lo conocí y lo traté, incluso en Washington, siendo embajador en Washington, después que dejó de ser presidente provisional. Se rejuramentó el 3 de septiembre de 65, Entonces vinieron las elecciones del 1 de junio de 66, que ganó el doctor Balaguer a Juan Bosch, que no quiso ganar, porque él decía, bueno, viene una masacre, viene un baño de sangre, todas esas cosas, e hizo todo lo posible por perder. Bueno, él consideró que era preferible perder y no ganar, y que viniera un baño de sangre. Entonces, el doctor García Godoy
Ahí Balaguer llega. Bueno, no voy a hablar de los 12 años, nada de eso. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, no sé, se van a aprender muchas cosas porque es un hecho histórico extraordinario que influyó en América Latina y en el mundo. Hubo países de América Latina y de otros continentes, o sea, de otras zonas, que imitaron el gesto del coronel Camaño, el gesto de los militares constitucionalistas, imitaron a los revolucionarios, a los constitucionalistas de 1965. Ya usted sabe que el coronel Camaño, cuando sacaron a todos esos militares para afuera, ¿verdad? El agregado militar en Londres, entonces de ahí pasó a Cuba. Ahí yo no estuve de acuerdo con eso. Se radicalizó. No tuvo buenos consejeros quizás. O quizás se dejó llevar de otras emociones y se fue a Cuba. Y después de Cuba, él vino aquí el 3 de febrero de 1973. Con 5 o 6 compañeros más, cayó herido en combate y entonces fue asesinado, cobardemente asesinado, por sus propios compañeros de armas. Pero bueno, ¿qué más? 54 años hoy del estallido de la revolución de abril, del movimiento constitucionalista, que incluso al principio hasta tuvo el repudio de los comunistas, de un sector de los comunistas, y sin embargo decían que era un movimiento comunista. No, después se integraron los comunistas, pero ahí estaba todo el mundo. Fue un estallido popular como nunca lo ha vuelto a ver, ni se vuelva a ver jamás, porque jamás haya otro golpe de Estado, que es lo que va generando el proceso. Como yo le decía a mis amigos de la Iglesia Católica, usted tiene que leer más de política, de sociología, de psicología, de economía, de condiciones psicológicas, psicosociales, de desarrollo, del pensamiento de los grandes hombres, de cómo se va formando una dictadura. Es un proceso muy delicado. Bueno, en este caso apliquen el hecho de cómo se fue formando, cómo se fue estructurando, desarrollando el movimiento hasta desencadenarse el 24 de abril, un día como hoy, hace 54 años. Por eso al comenzar el programa, ustedes oyeron una parte del himno de la revolución del maestro Aníbal de Peña. Es el gobierno Z101. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z